A ver, vamos aquí con algo rápido. El precio ha llegado a la parte alta del lateral. Digamos que el promedio superior de todo lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas o incluso hablando durante los últimos meses. No hay nada relevante todavía porque el precio está, digamos que todavía metido en este lateral que ha venido haciendo este promedio desde el mes de marzo. Ya estamos en un mes de junio. Nosotros nos venimos a encontrar de que es el promedio de un trimestre como tal y usted ya sabe que si nosotros hablamos de un lateral se puede operar como tal, pero dentro de una estructura de Wyckoff pues difícilmente ya llegando digamos que a una fase final puede hacer de que si usted intenta operar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, dependiendo de cómo esté la circunstancia, puede hacer de que eso no se dé de esa manera llegando en una etapa final. Aquí, digamos que estando en la parte alta del lateral, hemos llegado a una zona donde ya no es operable. ¿Por qué razón no es operable esa zona? Porque el precio ya dio, digamos que por un mes en toda esta zona, digamos que promedios para poder operar el mercado. Pero estando pegadito de la parte superior, ¿qué vamos a hacer aquí? Nada. Si nadie es adivino si esto, o sea, si el precio va a ser capaz de romperlo. Si nosotros hablamos al menos por indicadores, usted se da cuenta de que los indicadores le pueden decir en un gráfico diario o en un gráfico de 4 horas que para los próximos días sí existe la posibilidad de continuar subiendo. Pero ¿por qué razón no es viable operar aquí arriba? Pero si aquí abajo el precio ya dio oportunidades. Entonces aquí en spot, o sea, el que va en spot tranquilito, o el que haya tomado aquí abajo la oportunidad porque el precio volvió a dar una oportunidad para el que no quiso nada aquí abajo, pues tranquilito. Pero no ande tratando de buscar una zona de compra aquí arriba porque aquí arriba ya digamos que topadito o llegando al máximo histórico o a los últimos máximos es una zona de altamente riesgo. Si nosotros vemos esto, mira, el día de ayer estuvimos viendo cómo liquidaban shorters. Si nosotros vamos a ver el promedio de las últimas 24 horas, mire, puro combustible. Continúan insistiendo con ese short y se está llenando de liquidez por $72,300 aproximadamente. De igual manera los longs. La única forma de tratar de buscar un nuevo long sería de que antes de intentar el precio ir a hacer estas liquidaciones hicieran, digamos que completamente aquí abajo una liquidación de los que se han venido a meter en long hasta arriba de los $70,000. Yo este número lo veo un poquito distante actualmente. ¿Por qué razón? Porque estando aquí, bueno, y de hecho es la zona que yo les decía hace 2 días, de que mientras el precio se mantuviera por arriba de los 68,500, eso lo estábamos hablando, por ejemplo, el día lunes, de que si el precio se mantenía por arriba de este nivel entre la noche del día miércoles a más tardar del día jueves íbamos a estar viendo el precio buscar nuevamente entre 70 a 71,000. Y nosotros vemos, pues ya estamos en ese tiempo. Y el precio está en 71,000. Entonces, por esa razón, no puedo decirles yo que si después de que el precio venga a liquidar estos, tratar de ir a buscar un movimiento alcista. ¿Por qué razón? No se puede, porque de aquí es donde nosotros venimos actualmente. Y si el precio quisiera regresar aquí abajo a recoger toda esta liquidez, posiblemente el precio caiga un poco más abajo porque estaría tomando fuerza de un gráfico diario. Si de aquí es donde nosotros venimos de estos días atrás, entonces ¿cómo lo vamos a mandar ya hasta aquí si todavía allá por el día domingo todavía estuvimos por acá en este promedio, incluso un poquito más abajo? Entonces lo más viable sería de que si el precio viniese, digamos que en el promedio del día jueves o llegando al día viernes, a tratar de liquidar aquí, no perdiendo 69,500 y siempre y cuando pues el precio solamente toque esa liquidez, se puede volver a buscar un long en un gráfico de 4 horas teniendo un RSI en subida. Aquí en un gráfico de 4 horas, pues usted se da cuenta de que nosotros tenemos actualmente una divergencia bajista. Mire, aquí nosotros tenemos un alto, actualmente tenemos un alto y con el precio usted se da cuenta de que el precio no es capaz de romper
La resistencia o el techo del lateral. ¿Qué significa esto? Sí, es una divergencia bajista, pero esta divergencia bajista, el gráfico de 4 horas, no da ninguna garantía si el precio va a caer o no, sino que en base a la información del gráfico diario, mientras no cambie nada en el gráfico diario, esta divergencia del gráfico de 4 horas, lo único que nos está diciendo es que el precio está haciendo una pausa de esta última subida que hemos estado viendo esta semana. Entonces, si nosotros digamos que le prestamos atención, podemos poner este promedio. Podemos dejarlo allí. O si usted quiere un poquito más abajo, puede dejarlo de esta manera. Si el precio en esta divergencia bajista del gráfico de 4 horas respeta este nivel y a partir de ahí este RSI comienza a hacer esto, pues ahí se pueden volver a tomar decisiones para posiciones alcistas. Pero al menos aquí donde estamos actualmente, yo digo que no vale la pena porque el precio está pegadito del techo de ese lateral. Y el techo de ese lateral ya sabe que mientras estemos dentro de ese lateral, pues el precio va a seguir rebotando en ese nivel o tener esos rechazos. Entonces ahí yo le dejo la tarea que hacer. Le dejo la tarea qué es lo que tiene que esperar, se confirme o no se confirme, pero yo les dejo ahí con tiempo las zonas donde poder tomar decisiones. Ya las decisiones son personales de cada quien. Pero yo no le voy a venir a decir a usted, mira, aquí vos te vas a meter y aquí te vas a salir. En la escuela usted va a la escuela, le deja al maestro la tarea. Bueno, y ahí depende de su responsabilidad si la quiere hacer o no. De eso dependen de las calificaciones. Pero si anda esperando de que o si anda usted por allí comprando las calificaciones, porque hay bastante sinvergüenza que hace eso en la escuela, que vienen los papás adinerados y se van allá a sobornar al maestro. Le pasan un pequeño aporte económicamente para que su hijo, que no quiere esforzarse, pase el semestre, pase el ciclo o lo que sea con calificaciones compradas. Aquí pasa algo similar, entonces si usted tiene que aprender a echarle ganas aquí al mercado, porque si usted ni siquiera sabe qué significa el volumen o una media móvil o qué significa cierta vela japonesa, pues ¿cómo vamos a ir aprendiendo? Ya si alguien me dice, mira, yo soy nuevo, llevo un mes, llevo una semana en esto, pues poco a poco se va aprendiendo. Pero alguien que me diga que ya lleva por lo menos 6 meses o un año y ni siquiera sabe qué significa una vela japonesa de martillo, o un martillo invertido, por ejemplo, que es algo muy fácil, hay que aprender nuevamente o hay que replantearse una vez más en qué es lo que se está fallando como tal. Pero sí, con la información que tenemos, tanto del gráfico diario, gráfico semanal y con un gráfico de 4 horas, un gráfico de 4 horas de momento, mientras se mantenga el precio como está actualmente por arriba de ese soporte fuerte de los 67,000, solamente veríamos en 4 horas pequeños retrocesos para intentar continuar subir o intentar hacer un nuevo rebote.